amo más que a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Siempre es muy bueno ser hijos e hijas amorosos hacia el Padre. Siempre es una actitud importante en la relación entre tú y tu Padre Celestial. Siempre, siempre. Dale al Señor caricias verbales. Dile que lo amas. Dile que estás contento de poderle llamar Padre. Amén. Y mirarás cómo tu corazón se hincha de emociones preciosas. Aleluya. Hay gran gozo en esta casa, gran gozo en esta casa. Es importante que tengamos una actitud de receptor, porque viene sobre nosotros el agua de la palabra, la llenura. Diga conmigo, estoy posicionado para la llenura, para recibir. Amén. Venimos enseñando desde tiempo atrás acerca de la fe de Dios. Luego pasamos a la ley de fe para hacer una remembranza. La fe de Dios y luego la ley de fe. Hoy vamos a ir a los episodios de fe. Primero fue la fe de Dios, luego la ley de fe, y hoy es episodios de fe, momentos de fe en ese grupo donde el Señor lo encabezaba y era el maestro de ellos. Un equipo de 12 más 1, y ellos no salieron de un seminario. Tampoco en sus casas ellos recibían visitas de maestros, sino que el Señor los llamó a la calle. Vengan a seguirme, síganme. Así que fueron episodios de fe. La oración de nosotros es: Señor, aumenta la fe de esta casa. Por lo tanto, vamos a aumentar la palabra a esta casa. Amén. Cuando es poca fe es porque hay poca palabra aquí adentro, aquí en la boca, y eso no es bueno. Vamos a ir por lo mucho, lo suficiente. Entonces, vamos a ir a los episodios de fe. San Mateo es uno de los evangelios muy ricos en episodios de fe. San Mateo capítulo 10. Episodios de fe de Jesús y los 12 llamados que Él llamó para sí. San Mateo capítulo 10. Los discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y sanaran toda enfermedad y toda dolencia. Estas palabras, esta primera porción es sumamente rica es como un resumen que muestra el antes y el después. Antes de esta palabra de autoridad, las enfermedades, las dolencias y los espíritus inmundos hacían cualquier cosa que se les viniera en gana. Hasta que llegó la autoridad del Señor Jesucristo y dijo: hasta aquí. Lo que hace la diferencia es la autoridad. Antes de la autoridad del Señor, de hecho, esta vez o este momento entre Él y los 12 es de transferencia de autoridad, es delegar su autoridad sobre ellos. Y les explicó a manera de un cuadro
que con las palabras creó imágenes, les dijo: con autoridad ustedes están sobre los espíritus inmundos. Sin autoridad no están sobre las enfermedades. Es muy importante cada palabrita. Es muy importante cada palabrita. Pareciera que la lucha es quién está sobre quién. Y son cuadros invisibles donde cuando vemos a alguien lleno de enfermedad, por supuesto que la enfermedad está sobre él. Y él necesita que venga alguien con autoridad y en ese ejercicio de usarla, él viene sobre la enfermedad. Y la enfermedad es la manifestación de una vida maligna en el cuerpo humano. Puede ser sobre los huesos, las neuronas, los sistemas que tenemos, etcétera. Lo que hace la autoridad es quitarle la vida a eso. Y entonces eso muere y queda erradicado. Se le quita la raíz, que es la vida maligna, por supuesto. Entonces, este momento es muy importante porque enseguida vamos a ir a un episodio y el cuadro que está en otro capítulo es desconcertador. Cómo con autoridad delegada no pudieron echar fuera un demonio. Entonces, es necesario que le demos abierta entrada a este momento y sentirlo nosotros, porque si no oímos bien esto a la hora de estar leyendo el episodio, vamos a decir, pues ¿de qué tamaño era el demonio? No. Vamos a leer bien. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, y los espíritus inmundos iban a ver la misma autoridad, pero ahora en el grupo de los 12. Entonces, ¿qué iban a poder hacer los 12? Hablar con la misma autoridad. Fíjese bien, iba a ser necesario ejercitarla a manera de ejecución de esa autoridad, a manera de desarrollar esa autoridad. El Señor les dio autoridad y quedaron sobre los espíritus inmundos. Sobre los espíritus inmundos. Aleluya. Sobre las enfermedades. Luego, brincamos hasta el versículo 8. Ahora, vienen las operaciones, las cosas que un enviado va a desarrollar en su vida de autoridad, que viene a ser simple y sencillamente ir a ejercer esa autoridad. El versículo 8 es bien explícito. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Pero primero les dio autoridad, les dio autoridad, les dio autoridad, les dio autoridad. Sin autoridad no podríamos estar sobre lo maligno. Con autoridad estamos sobre lo maligno. Entonces, es un asunto de autoridad, ¿quién puede más? Sencillamente así está el esquema. ¿Quién puede más? Es un asunto de autoridad. El que puede más es el que manda. Y los demás quedan sujetos a la palabra del que manda. Vea entonces que aquí está la raíz, tanto para los primeros 12 como nosotros los que creemos. ¿Listos? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitan muertos, echad fuera demonios. Muy bien. Pasamos este capítulo
y llegamos hasta el capítulo 17. Capítulo 17. Después de esa ceremonia de autoridad, aquello fue tremendo. Todo lo que podemos hacer en su nombre, en su palabra. Versículo 14, 17-14. Cuando llegaron al gentío, se le acercó un hombre arrodillándose ante él y diciendo: Señor, ten compasión de mi hijo, pues es lunático o epiléptico y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo traje a tus 12 discípulos, pero no pudieron sanarlo. A ver, ahí está la cosa. A ver, ¿cómo vamos a acercarnos a este episodio? A ver, debemos ligar la historia de Mateo, porque Mateo nos dice que esos 12, Jesús les habló que ahora tienen autoridad. Ahora sí que, ¿hacia dónde nos volteamos? ¿Hacia el Señor que nos explique qué les dio? ¿O hacia los discípulos que nos expliquen qué hicieron o cómo le hicieron? Cuando hay un caso donde ahora sí que nosotros en tiempo real no lo hicimos o no pudimos, ¿sabes qué nos nace en la mente y en el corazón? Ir con el Señor a decirle: no te entendí lo que me dijiste. Me dijiste autoridad. Mientras no haya un caso de uso, no hay preguntas ni nada, ni argumentos. De pronto los discípulos, ninguno de los 12 pudo. Qué bonito. Hay que ir con el Señor a decirle: no te entendí. ¿Verdad que así volteamos hacia Él? Entonces, volvemos a leer el capítulo 10. Yo les doy autoridad para que estén sobre, porque sin esa autoridad no están sobre, y con autoridad los posiciono, porque el esquema de la vida es quién está sobre quién. Dice el Señor: yo les vine a decir que estoy sobre todo y les delego mi autoridad. Eso hincha, eso nos hace crecer. Pero de pronto en el capítulo 17, ahí estaba un padre de familia con un hijo que estaba convulsionándose con ataques epilépticos, y los discípulos allí, y cada uno hicieron algo, y el padre desesperado. ¿En qué número van? En el 3. Y luego otra hora en el 4, y luego en el 8, en el 12, a las varias horas. ¿Qué pasó? Ninguno pudo. Conforme a esta narrativa, que es muy básica en cuanto a las palabras, porque el versículo 16, Mateo escribió el dicho del Padre. Estamos leyendo el comentario del Padre o el reporte del papá. El papá dijo: ellos no pudieron. Así vio el Padre todo el cuadro que hicieron los 12. Mas, ¿cuál es la realidad? ¿Qué hubiera dicho usted si usted hubiese sido el encargado de decir lo que vio? Yo le hubiera dicho de esta manera: Señor Jesús, los discípulos no lo hicieron. Podían, pero no lo hicieron. Vamos a escuchar bien. Señor Jesús, tus discípulos tenían la habilidad, pero no lo hicieron. Digo,
Ahora sí que no voy a dar un reporte donde haga mentiroso al Señor, porque el Señor les dijo que tenían poder, autoridad para echar fuera demonios. Y los autorizados, ahora hay testigos que dicen que ninguno de los 12 puede. ¿Qué pasó? Parece como un juego de palabras. Es allí donde esos cuadros en la vida de los discípulos son una realidad en nuestra vida. Se nos dice que tenemos autoridad sobre espíritus inmundos y que por esa autoridad quedamos sobre ellos. Porque un cuadro de autoridad determina quién está sobre quién. ¿Quién está sobre quién? Pero de pronto, en el grupito donde estamos, sea hogareño, sea de la empresa, sea de la iglesia, sea cualquier grupito, seamos 12 o 2, de pronto nadie puede. Nadie puede. ¿Qué pasa allí? Quítenle lo epiléptico a mi hijo, quítenle lo borracho, quítenle lo drogadicto, quítenle lo ladrón, quítenle lo traje al grupito, lo traje al grupito y nadie del grupito pudo. Eso sí nos concierne y es un asunto a discutir en el pleno, aquí con la palabra. ¿Qué pasó con los 12? Vienen de una ceremonia de que el Señor les dice, les doy y los pongo sobre. Ya los espíritus inmundos no van a poder permanecer en donde escogieron, en donde se les dio entrada. El grupito, los aprendices. A ver, llévenle a este endemoniado al grupito. Lleven a esta mujer al grupito XXX. Llévenle a esta persona a la casa de fulanito que va a la iglesia. Llévenlo al trabajo porque está ahorita trabajando y ni modo, lo vamos a interrumpir. Llévenlo al grupito. Llévensela a la hermana porque abrió su localito y ahí está, ni modo, le vamos a decir que si nos da media hora para que eche fuera al demonio, al grupito, llévenlo al grupito. ¿Dónde está fulanito? Localícenlo, llévenselo al grupito. 16, y lo traje a tus discípulos, el grupito, pero no pudieron sanarlo. Vamos a juzgar por la narrativa. ¿Podían? ¿Sí o no? Sí podían. ¿Lo hicieron? ¿Sí o no? No lo hicieron. Vamos a asimilar eso. Vamos a asimilarlo. Es muy rápido de pronto el oír. Entonces vamos a marcar el paso aquí. Son cuestiones que también hacia uno son dichas. ¿Puedo? ¿Qué diría usted? ¿Lo hice? ¿Qué diría usted? ¿Qué dice la gente de usted? Y son cosas reales. A ver, está la calentura en 40 grados. ¿A qué hermano se lo llevamos? ¿A qué hermana? Son las 3 de la mañana. Fulanito, no puede. Sutanito, no, se nos muere con él. Fulanito, no. Entonces, oigan, hagamos un directorio de quién puede. Hagamos un directorio de quién tiene autoridad. Ahora, el Señor les dijo a los 12, todos tienen autoridad. Es la misma palabra para ti y para mí. Todos tienen autoridad. El doctor Terry Mize nos dijo,
Un creyente de 5 minutos de convertido tiene autoridad para echar fuera demonios que alguien de 50 años de congregante. Todos tienen autoridad. Todos tienen autoridad. La autoridad nace en la relación. Si tú estás en relación con el Señor Jesucristo, ya te dio autoridad. Ya tienes autoridad. Es parte de la dádiva del Maestro. Es parte de la dádiva del Maestro. Pero hacemos grupitos. Eso es natural. Eso es algo bueno, no más que cada uno pues necesita ser un caso de éxito. Un día a Jesús le trajeron un hombre en camilla, paralítico, y fue bajado por 4, y dice Jesús que él vio la fe de ellos. El grupito, pero todos de una manera tremenda con fe. El grupito. Entonces, ¿podían sanarlo? Sí. ¿Lo hicieron? No. Y viene la respuesta del Maestro, 17. ¿Has visto a alguien enchilado así, que le echó mucha salsa a los tacos? Que los oídos, las orejas están rojas, y les dijo: oh generación. Esa palabra quiere decir: oh nacidos en la misma época del 1 al 12. Oh generación. Y les voy a explicar las características o lo que dijo que caracterizaba a esa generación. Dijo 2 palabras: generación incrédula y perversa. Vamos a ver, son frases que no son cariñosas, no son cariñitos, y también son frases que argumentan la situación, que explican la situación. Bueno, la primera es: oh generación incrédula y perversa. Porque ya Jesús está describiendo el estado de los que no lo hicieron. No el estado del hijo endemoniado, sino el estado de los que no lo hicieron. Primero, la palabra incrédula. La palabra incrédula o incredulidad la vamos a poner en relación con la palabra dudar. Vamos a poner en un lado dudar y hasta el otro extremo incredulidad. Formando ese cuadro, ese par ordenado de palabras, encontramos la idea de una y la idea de otra. Entonces vamos a trabajar. Jesús dijo: bola de incrédulos. Bueno, ¿qué quiso decir? Esa palabra, ¿hacia dónde se va? ¿Qué les dijo? ¿Mentirosos? ¿Qué les dijo? ¿Hipócritas? O sea, hay que hallar hacia dónde se fue esa palabra. Bueno, vamos a trabajar ahorita. La palabra dudar tiene que ver con el decir no sé. Es la forma más sencilla de explicar qué es dudar. Tienes sobre un asunto, decir no sé. Bueno, decir no sé es dudar. Es por falta de conocimiento que es verdadero sobre el caso. Bueno, dudar. Esto nos ayuda porque hemos venido leyendo cuando Jesús dijo en San Marcos 11: y no dudare en su corazón. Entonces, vamos poniendo conocimiento en nuestra mente. Ahora vamos a ir a la palabra incredulidad. Jesús dijo: generación incrédula. Muy bien. Incredulidad o ser incrédulo es alejarme
del creer. Alejarme yo de un punto o de un centro del creer. Yo debo estar en ese punto, pero no quiero estar, entonces yo me retiro de creer. Es muy distinto a dudar, porque en el dudar se usa el no sé. Una duda razonable, pues el no sé. Pero ser incrédulo es que alguien se retira de creer, del creer o de allí. Entonces Jesús les dijo, son una generación a quienes ya les he dicho una palabra y se retiran de esa palabra. Se retiran y miren los cuadros a la 12ª potencia, porque desfilaron todos y el muchacho ahí está revolcándose. Ahora, la palabra perversa, ¿por qué la sumó? Porque el y es una suma. Esto y esto. Oye, pero no puedes mezclar, ¿eh? No, sí se puede. Digan incrédula y perversa. ¿Saben por qué él puso allí perversa? Si vamos a otras versiones, nos vamos a dar cuenta de que es corromperse, pervertirse, etcétera. Porque un incrédulo terminará pervirtiéndose. ¿Y por qué puso la palabra generación? Porque así se ve a los incrédulos. Al estarse alejando de lo que Jesús les dice, pero ya es el no creer, van hacia la corrupción, perversión. Por eso es que el dicho del Señor en esa idea es generación incrédula y perversa. Y luego viene la otra frase exclamativa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Perdón, interrogativa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Dándoles ¿qué? Palabra. Él nos hizo creer, Él nos hace creyentes por su mensaje, por su palabra. Y así que les estaba dando duro a los muchachos. Y luego viene otra, ¿hasta cuándo os soportaré? ¿Soportar qué? La distancia de ellos respecto a Él por lo que Él les ha dicho. Se alejan. Entonces, traédmelo acá. Le trajeron al jovencito, al hijo, todo echando espuma, revolcándose y Jesús reprendió al demonio. Y el demonio salió de él. A ver. Y los discípulos dijeron, ¿qué pasó? Y el muchacho quedó sano desde aquella hora. Sano, su cuerpo se quedó restablecido, todas sus facultades, y puesto de pie otra vez, ya restituido a la relación padre-hijo. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, hazte para acá, porque estamos aquí bien, nos sentimos muy raros. Vente, vamos aquí a la vueltita, Señor, vente. Señor, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Vamos a ver el reporte del Padre y el reporte de los protagonistas. Ahora, decir no pudimos, así hablaron ellos. ¿Podían? Sí. ¿Lo hicieron? No. Es muy importante esa parte. Es muy importante esa parte. ¿Podían? Sí. ¿Lo hicieron? No. ¿Por qué no pudimos echarlo nosotros? Viene la respuesta, les dice el Señor,
por vuestra poca fe. Jesús nunca hizo referencia a que lo que les dijo en el capítulo 10 fue poco. Nunca es insuficiente o poco lo que el Señor te dice, nunca. Lo poco sale de nuestra boca. Jesús nunca hace una fe de ratas y dice, perdón, ya me acordé que debí haber hablado más. Corríjome. No. Les dice, por vuestra poca fe. Ahora, esa palabra también es trabajosa. El término fe en el Nuevo Testamento tiene un cuadro de 5 palabras que es necesario que conozcamos ese cuadro. 5 palabras que son momentos de fe. Número 1, creer. 2, obedecer. 3, confiar. 4, ser fiel. Y 5, ahorita me acuerdo. Creer, obedecer. Y esperanza. Vamos a repetir. Cuando uno lee en el Nuevo Testamento la palabra fe, es una riqueza de significado que según el contexto es el momento. Entonces, ahorita les digo toda una familia de palabras que tienen el tronco común la palabra fe. Esperanza, confianza, obedecer, ser fiel o fidelidad y creer. Por ejemplo, alguien dice, pastor, es que yo quiero tener más fe. ¿Sabe cuál va a ser mi respuesta? Porque esas palabras las traigo. Mi respuesta es, sea fiel. Porque ser fiel es un cuadro de fe. Ok. De pronto otra persona me dice, pastor, es que yo busco más fe, quiero tener, ¿ok? Obedezca una instrucción, porque obedecer es un cuadro de fe. Entonces, son 5 palabras que pónganselas donde nadie se las quite, en el corazón, porque ahí es donde uno tiene piezas claves para usarlas en la vida. Todos los que quieran más fe, sean fieles, porque ser fiel es un cuadro de fe. Obedezcan, confíen, esperen en relación a una confianza, crean, son cuadros de fe. Entonces aquí el Señor dice, por vuestra poca fe. Entonces vamos a abrir esto así. El creer hacia abajo o descendiente, la confianza hasta el suelo, el esperar hasta el suelo, el obedecer hasta el suelo. O sea, vean, Jesús está determinando una realidad que se repitió 12 veces. Si vamos a otras versiones, hay una versión que dice, no fue suficiente. Eso me gusta más que usar la palabra poca. ¿Por qué? Porque la palabra poca puede causar incomodidad. Si yo le llamo poco a lo que tú tienes de fe, te vas a sentir a disgusto. Porque para ti lo tuyo es mucho, pero para mí es poco. Jesús les dijo a 12 personas, lo de todos ustedes es poco. Pero para ser más diplomáticos, ¿qué tal si usamos, ustedes no tienen la fe suficiente? Entonces, si me están diciendo que no tengo suficiente fe, no hay para dónde hacerme. Pero vean la respuesta, es que la respuesta agarra
a todos los protagonistas, porque esa respuesta es para los 12, por vuestra poca fe. Oye, pero si éramos 12, es que en asuntos de fe no son como las matemáticas. En asuntos de fe es uso de la palabra, no es 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Éramos 12, nos amontonamos, hicimos sándwich y no pasó nada. Es que no es por montoneros, por ser así, son asuntos de palabra. Ahora, vamos a esclarecer más porque le pedimos al Señor claridad. Si es poca fe, ocurrieron dos cosas: poca palabra y poco creer en lo que decían. En ocasiones cuando entro en diálogos y en conversaciones por alguna cita, alguna llamada, cuando estoy escuchando a alguien, lo primero que me pregunto es si están creyendo en lo que están diciendo. Es lo primero. Yo estoy oyendo, pero si están creyendo en lo que están diciendo. Porque si no están creyendo en todo el largometraje que me están diciendo, estoy oyendo poca fe. Entonces Jesús no tuvo ningún empacho en decir: yo les dije en el capítulo 10 que ustedes están sobre lo inmundo, lo maligno. Pero ahora, ¿qué pasó aquí? Poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais, ahí es donde está el qué decir, y también creyendo lo que estoy diciendo. A este monte, pásate de aquí a allá, y se pasaría. Y viene una de las mejores frases que todos debemos creer: nada os será imposible. ¿Se acuerdan cuando les mencionaba de hagamos un directorio de quién sí puede? Hagamos un directorio de quién cree que lo que diga le será posible. Todos debemos ser de fe suficiente, todos. Todos tenemos el dicho y palabra del Señor donde nos delegó que en su nombre hiciéramos cosas. Y nada os sería imposible. Muy bien. Vamos a ir al capítulo 15. Y ahora vamos a ir a otro episodio, ya para concluir, que va a contrastar el primer episodio. 15:21. Partiendo de allí, Jesús se fue a las regiones de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos confines, clamaba diciendo: ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Un comentario es que al haber dicho Hijo de David, esta mujer había oído de la esperanza mesiánica de Israel. En la figura del Señor Jesucristo, le dijo: Hijo de David. Mi hija está horriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaban diciendo: despídela, que grita detrás de nosotros. Y les habían dicho a los discípulos: ustedes tienen toda la autoridad. ¿Por qué nos desconectamos en un momento del día? En el capítulo 10, a los 12 les dijeron que están sobre lo inmundo. Y en el capítulo 15 están despidiendo lo inmundo, o aquello que habla por un cuadro demoníaco. Aquí yo veo a unos discípulos bien desconectados. Es un cuadro recurrente esto. El creyente se desconecta de lo que oye. El creyente se desconecta muy fácilmente de lo que oye. Imposible que crea, por lo tanto, se vuelve incrédulo, se aleja de creer.
Él respondiendo dijo: no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella, acercándose, se postraba ante él diciendo: Señor, ayúdame. Él respondió y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Así le dijo a ella. Pero ella dijo: sí, Señor, pero aún los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, vean el episodio. Respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe. Les voy a dar una clave. Cuando tú desarrollas una fe grande, haces que el Señor Jesús reaccione hablándote. La fe lo que hace es genera palabra, o sea, salvación que está en la palabra. Oh mujer, grande es tu fe. El asunto no es decirle al Señor de qué tamaño es el demonio, de qué tamaño es la enfermedad. No, el Señor quiere hallar de qué tamaño es tu fe. La gente se le acercaba al Señor y le decía: se está muriendo, ahí está un tamaño. O ya se murió, otro tamaño. O se está revolcando, otro tamaño. Pero el Señor Jesús viene a buscar el tamaño de tu fe. Oh, me acabo de encontrar una gran fe. ¿Qué le dijo el Señor? Hágase contigo como quieres. Y su hija quedó sana desde aquella hora. Quiero decirles un punto de referencia. Si englobamos todos los milagros que hizo el Señor, encontramos una clasificación siguiente. Donde hubo una fe suficiente, Él usó su palabra. Donde hubo poca fe, Él usaba su mano. Su mano, porque tenía Él que mostrarse o manifestarse, pero ya en físico, su mano. Pero donde un caso como este de lo suficiente para arriba, a pura palabra. A ver, ¿cuál es tu fe? Tu fe. Señor, esto, yo voy a comer de lo que tú dices. Sale, mija, sale. Ahora sí, conforme a lo que tú has dicho, tu hija ya quedó libre. La poca fe anda: auxilio, auxilio. Y el Señor Jesús le daba la mano a Pedro y tocaba a alguien. Pero casos de enorme fe fue que di la palabra. Oh mujer, grande es tu fe. Estos son los episodios de fe. Amén. Mateo 10, y vamos a leer las mismas palabras que el Señor les habló a los primeros discípulos. Nosotros no somos los primeros, pero sí somos descendencia de fe, que por la palabra de ellos creímos. Reciba usted esta palabra. Vamos a ponernos de pie. Vamos a leer esta palabra. Iglesia, el Señor les da esta noticia hoy, que a todos ustedes les da autoridad sobre todos los espíritus inmundos. ¿Para qué? Para que los echen fuera. Les dio autoridad a ustedes para que sanaran toda enfermedad. Y les dio autoridad para que sanaran toda dolencia. Versículo 7. Id pues y proclamad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, y la evidencia son las sanidades y los milagros.
Por eso la cercanía declarada por la evidencia. Iglesia, esta misma palabra es para ti. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Aleluya. Vamos a dar un aplauso al Señor por su santa palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios por siempre. Cierre sus ojos conmigo. Cierre sus ojos conmigo y dele gracias a Dios por su palabra. Después de oír esto, ¿qué palabras tendría usted para aquel que le dio autoridad? ¿Qué le diría usted en este momento al Padre porque le mandó decir por su Hijo que usted tiene autoridad? ¿Qué le diría? Señor, gracias, gracias. Porque hoy por tu Santo Espíritu vemos la riqueza que hay en la relación. Señor, tú viniste a colonizar esta tierra. Has dicho que tu reino se acercó y lo estableciste por tu autoridad, por tu palabra de verdad. Esta iglesia te da muchas gracias porque hemos alcanzado que por el oír esa palabra tuya, que tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Diga conmigo, yo recibo esa autoridad. Yo tomo esa autoridad en el nombre de Jesús. A partir de hoy. Siga hablando con el Señor. Dígale a Él, yo recibo esa palabra, yo recibo esa autoridad, Señor, y voy a ejercitarla, desarrollarla en el nombre de Jesús. Señor, cuando tú me escuches hablar, debido a la relación y a la capacitación que tú me das y a la edificación que tú me das, no vas a hallar en mí insuficiencia de fe. Iglesia, en todo ello debemos trabajar, que no haya insuficiencia de fe, en el nombre de Jesús. A mucha gente el Señor le ha dicho, tienes poca fe, a mucha gente, comenzando por los discípulos. Y Él le sigue diciendo a mucha gente, tienes poca fe. Él ya quiere decir otra cosa, quiere decir, grande es tu fe, oh mujer. Él se fue con la pregunta, ¿hallaré fe en la tierra? Pues nosotros vamos a hacer la diferencia. No nos van a decir de poca fe. Así que es nuestro trabajo, es nuestra tarea. Vamos a llenarnos de su palabra. Confianza, esperanza, obediencia, creer, fidelidad. Hoy vas a comenzar tú un caminar de fe, porque a partir de hoy vas a ser fiel. A partir de hoy vas a aprender a esperar. A partir de hoy vas a confiar en una manera fuera de lo común, sin reservas. A partir de hoy vas a obedecer instrucciones, y ese es un cuadro de fe. En el nombre de Jesús, dile al Señor, estoy listo. Tienes que crear un diálogo con Él. Dile, estoy listo, estoy presto. Yo no me voy a quedar en la insuficiencia de fe. No me voy a quedar en que de mí digan que no lo hice, que no pude, que no quise, o lo que haya en la boca de alguien que me vio. En el nombre de Jesús. Esta iglesia está siendo edificada en su santísima fe. Santísima fe, así la llamaron los apóstoles. Fe edificada en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. Aleluya. Así que no se desconecte de la autoridad. Le dice el Señor, no se desconecte de la autoridad. No se desconecte de su autoridad. No se haga incrédulo. No se haga incrédulo. Manténgase en el creer. Mantengamos nuestro creer firme, sin alejarnos del creer. A mucha palabra recibida nos alejamos de la poca fe. A mucha palabra nos alejamos de la insuficiencia de palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Está listo para decir amén? Amén.